y ha estudiado para esto, ¿no? El que nos enseña cada día con respecto a derecho laboral, a todo lo que tiene que ver con tu trabajo y con el trabajo de todos. Marce. Bueno, en realidad uno lo que trata de hacer es transmitir lo poco, lo mucho que sabe dentro del ámbito de expertise que se dedica. A mí me gusta mucho más decir que soy docente que soy abogado, la verdad, porque para mí es una profesión más noble en la docencia que la abogacía en el ejercicio profesional. Esto lo digo con todo respeto a mis colegas profesionales, ¿no es cierto? Pero es lo que yo siento. Y en ese ámbito quiero hablar un poco fundamentalmente por lo que está sucediendo en la coyuntura del país. No sé si se sabe que se está achicando mucho el empleo privado de calidad en relación de dependencia, y la mayoría de la gente que se le extingue el contrato de trabajo de que estamos hablando, se va a trabajar como autónomo, como monotributista en el ámbito de la calificación tributaria. En ese sentido voy a explicar por qué en el sector privado la posibilidad de despedir trabajadores la tiene el empleador al alcance de la mano a cambio de un importe de dinero. El sábado que viene me voy a referir a otro tema que está muy complejo en la actualidad y debatido, porque han habilitado cesantías en el sector público, sobre todo nacional, que en realidad tienen un halo de ilegalidad en principio, porque en el sector privado el sistema de estabilidad es relativo. ¿Eso qué significa? La ley de contrato de trabajo establece que el empleador, cuando quiera y porque quiere, siempre que no haya alguna arbitrariedad como puede ser un despido discriminatorio, que hablé el sábado pasado sobre el tema, el empleador puede despedir cuando quiera y porque quiere, y no tiene que dar explicaciones, porque el sistema es de estabilidad relativo. La ley de contrato de trabajo establece la posibilidad para el empleador que extinga el vínculo sin invocación de causa a cambio de una indemnización, que esa indemnización además está tarifada en la misma ley. ¿Qué significa que esté tarifada? Que surge de una fórmula matemática que viene en la propia ley, que está legislada en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El trabajador que es despedido sin causa por el empleador, en principio tiene derecho a cobrar un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses, tomando como base la mejor remuneración normal y habitual percibida en el último año de trabajo, periodo inferior, si esto es más chico. Es decir, los coeficientes para el cálculo son remuneración bruta, sin descuento, por cantidad de años. La cantidad de años se torna un dígito más si la fracción del año que está en curso es mayor o menor a 3 meses. Ejemplo, si un trabajador tiene 5 años de antigüedad, con 4 meses se multiplica por 6. En cambio, si tiene 5 años de antigüedad y 2 meses, se multiplica por 5 el monto de la indemnización, que se multiplica por el salario. Supónganse un trabajador que tiene un salario bruto de 1.000.000 de pesos y 5 años de antigüedad, la indemnización por antigüedad son 5 millones de pesos. ¿Sí? En el caso que sea 6, son 6 millones de pesos. Y así, ese es uno de los coeficientes. Porque luego el trabajador que es despedido sin causa tiene derecho a que le otorguen lo que se llama el preaviso. Que el preaviso no es una indemnización. Lo que pasa es que generalmente los empleadores siempre la reemplazan por una indemnización. El preaviso es que cualquiera que va a extinguir el vínculo por su voluntad unilateral, como sería en un despido, tiene que otorgarle a la otra parte un plazo, en el caso del trabajador, para que busque empleo. Ese plazo va a depender de la antigüedad. Si la antigüedad es mayor de 5 años, tiene 2 meses de preaviso. Si es inferior a 5 años, tiene un mes de preaviso. Sin embargo, si no se otorga este plazo, que tendría que seguir vigente el contrato del trabajo, el empleador tiene el derecho a sustituirlo también por una indemnización que reemplaza el plazo, que va a ser igual o equivalente al monto del salario bruto
por 1 o 2, dependiendo el plazo de otorgamiento que le corresponde. Y después hay otras indemnizaciones especiales, como por ejemplo puede ser si una mujer, una persona gestante, según la ley ahora, es despedida dentro de los 7 meses y medio antes, 7 meses y medio después de que notificó que está en un estado de gravidez, le tienen que pagar una indemnización especial de 1 año de remuneración. Bueno, en el caso de los trabajadores que son representantes sindicales también pueden optar por eso si no optan por la reincorporación. Y bueno, hay un montón de otras indemnizaciones especiales que estaban las de la ley 24013 que mal llamada multa, que las eliminó la ley base, pero que bueno, eso podemos entrar en discusión qué pasa cuando un trabajador no está registrado o está defectuosamente registrado. Hoy están eliminadas, pero existe la posibilidad de reclamar otra cosa que es muy técnico, no me voy a referir a eso. Así que es importante que los trabajadores por lo menos tengan una idea del derecho a qué tienen cuando son despedidos sin justa causa. Otra cosa que es muy importante, a veces los empleadores despiden verbalmente. Ese despido es válido, y es válido el despido, más allá que después esté todo el tema de la prueba. Y una última que quiero decir, la ley base ha habilitado el despido discriminatorio a cambio de también dinero. Bueno, la mayoría de la doctrina, entre la que me adhiero, pensamos que ese artículo 245 bis incorporado por la ley es nulo, de nulidad absoluta, porque es contrario a la Constitución y los tratados internacionales que le dan a la discriminación jerarquía de derecho humano del jus cogens, es decir, ese derecho humano fundamental que no puede ser alterado en ninguna legislación de ningún Estado, pese a que, bueno, en este caso está alterado, violado, pero básicamente vayan a un abogado porque pueden perseguir cuando son despedidos por discriminación, sea de sexo, raza, orientación sexual, por enfermedad, por representación sindical, y el sábado pasado hablé de militancia ambiental, pueden pedir la reincorporación en el puesto de trabajo haciendo valer la ley 23.592. Bien, Marcelo. Esto pueden llegar a intentar pretender cambiarlo con una posible reforma laboral. Ya lo hicieron. Sí, ya la hicieron. Hasta ahora todo lo que han hecho es inconstitucional. Desde el punto de vista indemnizatorio lo hicieron, crearon la figura del sistema de cese laboral a través de la ley 27742 y del decreto 847 del 2024, y hay una resolución de la Cámara Nacional de Valores. Pero hay un secreto para tranquilidad de los trabajadores. Esos sistemas de cese que están hoy tabulados en el 847 del 24 únicamente van a tener validez si hay convenio colectivo de trabajo que lo regule, es decir, que va a depender de la asociación sindical con personería gremial que esto se regule o no se le regule. Y una vez que se regule, incluso podemos ver, ahí hay que ir a un abogado que se dedica al tema, si esas disposiciones son constitucionales o no son constitucionales. Bien, a eso apuntaba, porque tiene que ver fundamentalmente con esto que han intentado y que han metido con estas nuevas leyes que ha hecho este gobierno, que se puede dar, pero habiendo un convenio colectivo de trabajo activo, se puede discutir. Se tiene que incorporar el sistema por convenio colectivo, es decir, que las asociaciones sindicales serían traidoras a sus representados si lo incorporan, lo que puede pasar, ¿no es cierto? Sí, sí. Todos sabemos que algunos representantes sindicales no responden tanto a las bases como deberían hacer. Tal cual. Pero, vuelvo a repetir, esto yo lo veo improbable. Por ahora, desde que hace casi un año que está vigente, no conozco ningún convenio colectivo de ningún sector que haya incorporado esta situación. Y por otro lado, más allá de la incorporación, y el sábado que viene voy a hablar de eso, a veces un acuerdo colectivo incorporado a un convenio
homologado por la Autoridad Administrativa del Trabajo, el Ministerio de Trabajo, ahora Secretaría de Trabajo de la Nación, puede ser declarado por un juez nulo por ir en contra de los derechos de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y por violar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Así que bueno, hay un cúmulo de herramientas y les digo, siempre lo hablamos con Andy, la República está funcionando en materia de derecho del trabajo porque los jueces de los juzgados nacionales del trabajo y de la Cámara Nacional del Trabajo están tratando estos temas con muchísima rigurosidad y declarando cautelares por inconstitucionalidades de estas normas que regulan estas cosas que, bueno, están un poco amañadas con la Constitución y los tratados internacionales. De paso, un chivo, prontamente con el equipo de investigación, Jorgito Galeano y Aldana Saer, que es una nueva integrante del equipo, están haciendo un trabajo coordinado por quien les habla sobre una comparación entre el fondo de cese que existe en Brasil desde hace muchos años con el fondo de cese que tratan de implementar en la República Argentina. Así que prontamente... Bueno, hay que traerlo a Jorgito Galeano, que hace mucho que no nos visita. Vamos a Lo traerlo. veo mucho de viaje a Jorgito. ¿Ah, sí? Sí, No. sí. Bueno, pero qué suerte. Les cuento que Jorge y Carla y Aldana y Pamela, si Dios quiere, se reciben este año. Han hecho una carrera brillante. Bien, Brillante. Qué bien. lindo. Brillante. Tienen un buen pero, profe. Pero además, hay que decir la verdad, ¿no? Quien creó este equipo de trabajo e investigación fue él, el maestro. El maestro. Y la verdad que están muy contentos los chicos con vos. Jorge fue el que me dijo, Claudia, tenemos que llevarlo al doctor Marcelo Sacuño a tu programa porque puede hacer docencia. Y la verdad que Jorge también te descubrió. Sí, Te Jorge. descubrió y la verdad que vas a sacar un buen profesional del derecho laboral. Y yo comparto esto que usted decía al comienzo, ¿no? Perdón, cuando Jorgito Sí. Galeano viene del sindicalismo, ¿eh? Claro. Está muy bien la aclaración. Sí. No, digo, pero comparto esto que usted decía al principio. Entiendo que es muy buen abogado, por supuesto, pero el amor que usted tiene por la docencia y la manera que tiene de explicar, uno que tiene y ha tenido muchos docentes universitarios, no es común encontrar. Se lo digo porque no es común encontrar. La ductilidad, la tranquilidad, la paciencia para explicar cosas y temas que son a veces muy complejos de una manera sencilla que uno lo pueda entender. Y eso se agradece porque los demás, en el caso nuestro, que estamos, por ejemplo, haciendo otra actividad, En el caso tuyo. en mi caso mío, claro, en mi caso ¿A vos no te periodístico. gustaría saber cuál es otra actividad de Andy?